Bueno, Señor, qué emoción venir a esta reunión, a esta cita contigo como familia que somos en Cristo Jesús. Te pedimos en esta noche que nos sigas enseñando, que nos sigas fortaleciendo y también consolando, Señor, porque tu palabra es consuelo. Es saber que tú eres en esa multiplicidad de tu carácter, de tu personalidad, de tu poder, de tu amor, de quien tú eres, de ese Dios que en tantas formas nos muestra tu apoyo y tu benevolencia. Enséñanos hoy. Clamamos en esta noche como familia por todos los que están enfermos, Padre. Ayúdalos, por los que están en hospitales, clínicas, entre la vida y la muerte, por los que tienen necesidad, por los que no tienen dinero. Señor, por tantas necesidades que hay, te pedimos que te glorifiques. Y por los que aquí estamos y nuestras familias, te clamamos para que podamos ser esa luz que se esparce en tanto que aprendemos, podamos llevarlo a otros que no entienden ni saben. Encierra en los tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias por permitirnos servirte, por permitirnos estar contigo. Ayúdanos a mantenernos firmes mientras vienes por nosotros. Enséñanos esta noche. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tema para hoy: reactiva tu relación con Jesús. Ayer empezamos viendo algunas cosas que son necesarias en la vida cristiana, práctica, pero flotaba en el ambiente, en el aire, sobre ese tema. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestro corazón deje de murmurar contra los demás, nuestro corazón sea misericordioso y comprensivo con los demás? ¿Cómo hacemos? Pues lo sabemos perfectamente porque en las iglesias de sana doctrina se predica con mucha frecuencia que es el propio Dios, el propio Señor Jesucristo el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio es tan sencillo en esas declaraciones, cuando repasamos lo que el Señor enseña en Juan 14 sobre el ministerio del Espíritu Santo, en Juan 15 sobre la vid verdadera, aún así, como que algo no nos toca profundamente, se nos queda siempre atascado a nivel intelectual y nos cuesta un trabajo bajarlo al corazón y convertirlo en vida diaria. Y cuando va pasando el tiempo descubrimos que bueno, ya podemos aplicar un poquito la palabra el domingo y de pronto el lunes, pero cuando va llegando el siguiente fin de semana, jueves o viernes, estamos otra vez apagados o sin fuerza, sin ánimo, espiritualmente hablando. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos que sacar ciertas apreciaciones hacia la vida cristiana que no están bien cimentadas en la palabra de Dios. Es por eso que vamos a ver este tema hoy. Reactiva tu relación con Jesús. Bueno, ¿y cuál es la relación que Jesús quiere? ¿Cuál es la relación que Dios quiere? En el principio Él nos mostró algo muy especial, muy profundo, pero que hemos leído muchas veces y sin embargo no hemos acabado de comprender a nivel práctico. En Génesis capítulo 4, leemos en esos primeros versículos una contienda que hubo entre dos hermanos. Hoy vamos a mirar un aspecto especial. Génesis 4, 3 al 5. Dice la palabra del Señor: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con favor a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bien, esta parece ser una historia que está ya consignada en el Antiguo Testamento, muy al principio, en el libro de Génesis, y que no es que tenga mucha aplicación hoy en día, y nos equivocamos rotundamente. Esta es una de esas enseñanzas que hay que mirar continuamente porque nos enseña muchísimos
aspectos de nuestra vida espiritual. Hoy vamos a enfocarnos en la relación que Dios quiere. La palabra es clara porque dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Asumimos que como hijos de una pareja, Adán y Eva, que habían tenido contacto directo con Dios, más o menos, pongámonos en el siglo XXI, la pareja de Adán y Eva habían estado bien metidas en la iglesia, y estos dos hijos entonces empezaron a recibir de lo que habían comido como alimento espiritual sus padres. Entonces asumimos que Adán le transmitió a Caín y a Abel conceptos básicos de la relación con Dios. Uno es que Dios requería ofrendas o sacrificios de adoración y alabanza, o sea, un reconocimiento. Pero aquí vamos a ver que hay algo especial en Caín que lo diferencia de Abel. Vamos a ver qué es lo que se va a descubrir en este pasaje, porque voy a hacer un adelanto. Estos 3 versículos nos están mostrando la realidad actual. Nos está mostrando el corazón de Caín dentro de la iglesia del Señor y el corazón de Abel dentro de la misma iglesia. El Señor Jesucristo lo resumió de otra manera con el trigo y la cizaña, la parábola tan conocida. Pero podemos estudiar aquí un poco más de lo que es la cizaña. Entonces dice que Caín vino a cumplir con algo con Dios. Él sabía que había una obligación de reconocerlo. No había sido dado ya el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, pero eso estaba en el corazón como enseñanza de parte de los padres. Sin embargo, Caín, algo pasó aquí porque trajo de lo que él trabajaba. Él era labrador, nos dice el capítulo 4, y de eso que él cosechaba, entonces recogió unos frutos y los trajo. Vamos a ver en la Biblia que el fruto de la tierra es algo que se usa en el Antiguo Testamento, en las ordenanzas judías, de lo que hablábamos ayer de los 600 y pico de ordenanzas y mandamientos, pero como parte de, no de los rituales mayores, no digamos rituales, de los acercamientos mayores a Dios. Los acercamientos mayores a Dios siempre se hacían con sangre de animales vivos, un sacrificio vivo. Era un cordero, era una vaca alazana, era un tórtolo, una palomina, cualquier animal, porque el principio era que el pecado solamente podía ser remitido con sacrificio de sangre. Entonces, no sabemos si Caín conocía eso, pero lo más probable es que sí, porque Abel sí lo puso en práctica. Abel dice aquí que trajo un cordero y de la grosura. ¿Qué quiere decir eso? Que este animal ya estaba destazado. La grosura es la grasa que cubre las vísceras abdominales y algunas torácicas, y que es lo que le da sabor a esa carne, o olor cuando es quemada, cuando es asada más exactamente, olor agradable. Entonces cuando dice que hay grosura es porque este cordero o esta oveja ya había sido sacrificada, ya había sido derramada su sangre. Entonces Abel parece, por lo que nos dice la palabra, que sí había entendido la adoración a Dios en forma como Dios lo decía y lo expresa más adelante cuando dice que sin sangre no hay remisión. En la Biblia dice, sin sangre no hay remisión. Entonces Abel lo hizo, Caín no. Pero aquí podíamos centrarnos toda la noche en la discusión de qué fue lo que hizo mal Caín y qué fue lo que hizo bien Abel, y nos enfocamos solamente en la parte externa. Pero miremos el versículo 4, donde dice, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos cosas: lo que hizo Abel y lo que era Abel. Y lo mismo hace con Caín, pero no miró con favor a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiero decir con esto que hay dos componentes en el acercamiento de Abel y de Caín a Dios,
que son los que tenemos que descubrir para no caer en la adoración, entre comillas, de Caín, sino en la adoración en espíritu y en verdad de Abel. Eso nos lo aclara la primera de Samuel 16:7. Aquí el pueblo de Israel está buscando un rey. El Señor se pliega al deseo del pueblo que está buscando un rey cuando Dios quería que el pueblo lo siguiera a Él en una teocracia, no en una monarquía. Bueno, entonces el Señor le dice a Samuel, vas a encontrar el rey, vas a buscarlo y lo vas a encontrar. Entonces Samuel encuentra a Saúl, hace unos comentarios, el Señor le contesta en el versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Aquí se refería a uno de los hermanos mayores de Saúl. El Señor, oigan esto, no ve las cosas de la manera en que tú las ves. En Reina Valera dice lo que tienes frente a los ojos, o sea, las apariencias. Y continúa, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. En la Nueva Traducción Viviente lo dice claramente. El Señor siempre mira el corazón. Eso fue lo que miró en Caín y en Abel. El Señor hizo esto. Miró en Caín la ofrenda y miró en Caín el corazón. Y vio una contradicción. Lo que había en el interior de Caín no era lo que se estaba expresando exteriormente. En cambio en Abel vio lo mismo. La ofrenda correspondía al corazón que tenía Abel. Había una integridad, una identidad y una sinceridad en el accionar de Abel, no así en el de Caín. Por eso el Señor se enojó, porque yo he visto muchísimas discusiones de por qué la ofrenda de Caín no agradó. No, hermanos, no es eso el problema. No es si uno llega a la iglesia con una ofrenda grande o pequeña. No es si llega con la ropa, la única que tiene, que ya está viejita, o la más nueva. No es si llega y levanta las manos diciendo, te alabo Señor, te alabo, a grito herido. Y el otro se queda sin levantar las manos. Es el corazón. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor siempre va a mirar tu corazón. ¿Cómo te estás acercando a Dios? Y créeme que este es uno de los más grandes, pero también más sencillos secretos de la vida cristiana, y sin embargo, son muchísimos los que no lo descubren, porque se les predica, pero como que no entra, o no se les predica, y entonces se quedan toda la vida ignorantes, y se convierte una congregación en una iglesia religiosa, llena de rituales, de repeticiones, de programas, de muchos estudios, muchos seminarios bíblicos, que eso no es malo en sí, pero con los corazones vacíos, no de verdadero adorador. Y entonces esa iglesia va tomando uno u otro rumbo, que es lo que vemos en las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, donde 5 están extraviadas. Porque los que estaban conformando esa familia de Dios empezaron a hacer las cosas externamente, pero no de corazón. Entonces, ¿cómo nos acercamos como Abel? Ya lo vimos, es tu corazón. ¿Y cómo no nos acercamos como Caín? Vigilando todos los días nuestro corazón. Te digo otro secreto. Tú puedes empezar muy bien la vida cristiana, te puedes mantener unos cuantos años, pero de pronto con el tiempo empiezas a caer en la rutina y en la frialdad. Y lo estoy diciendo así, tú, pero es algo que yo he descubierto también en mí mismo. Por tanto, el Señor me advirtió pronto que tenía que mirarme continuamente para saber en qué momento estaba cayendo en una adoración humana y no espiritual. Abel es el prototipo del acercamiento en espíritu y en verdad. Y muchos dicen que Caín fue el inventor de la religión. Aquí está. No, el real inventor de la religión es Satanás.
pero pone en los corazones esto, un corazón no limpio, no transformado, no sincero, y fuera de eso, cumpliendo rituales, y entonces viene y se molesta por cualquier cosa en la iglesia, o ante Dios, o ante el ministro de Dios. Bueno, identificado el problema, tenemos que seguir entonces viendo cuál es la solución. Pues la solución está en la palabra. Al principio de su ministerio el Señor anunció algo acerca de sí, que está en Juan 7:37 y 38. Y es ni más ni menos que la solución al corazón de Caín. ¿Cómo se sana el corazón de Caín si es que se tiene así, si es que se ha caído momentáneamente? No quiero hoy entrar en esa discusión teológica de si Caín fue salvo o no. Sabemos que no lo fue. Entonces alguien diría, pero usted estaba comparando a los creyentes con Caín, que es un perdido. No. Yo estoy diciendo, cuidémonos de la forma de Caín. Versículo 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Estoy leyendo Juan 7:37. Ahora, versículo 38. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Otra palabra un poco enigmática, pero riquísima en significado. Miren cómo es esto. Jesús aquí no emitió solamente un discurso, sino que dice la palabra que él gritó a la multitud. Esperó hasta el día más importante de la fiesta judía para ponerse en pie y hacer su anuncio, pero con un grito a la multitud. Hay ocasiones en que hay tanto ruido a nuestro alrededor que el Señor tiene que hablar fuerte. Y a veces ese ruido está en nuestro corazón. Estamos muy ocupados con muchísimas cosas. ¿Por qué tanto ruido? Porque de todas maneras el mundo, todo el mundo tiene sed. Una sed profunda espiritual, solamente que no la puede identificar con claridad. Y cuando la identifica, entonces muchas veces sale corriendo de la solución. El mundo tiene sed, tiene un vacío interior de algo trascendental. Quiere decir que trascienda la vida, quiere decir que vuelva a la vida algo importante, no una rutina de un día y otro día más otro día, de trabajar y de hacer cosas sin sentido y sin propósito. Mucha gente está viviendo y está muriendo así. La mayoría está llenando su corazón, su vacío, con cosas externas. Hago énfasis en esa palabra, cosas externas. Pensemos en lo que se hace con la vida que llamamos de trabajo. ¿Qué es lo que hace uno con el trabajo? Cuando está joven, cuando está vinculado a una empresa o cuando es independiente, es corra, suba, baje, haga, diga, no alcanza el día, está estresado y llega agotado a su casa. Medio ve algo de distracción, un libro, si es que todavía existen libros, por las redes sociales que han quitado esa costumbre de leer, o se meten entre el televisor o en las redes sociales precisamente, se duerme y al día siguiente vuelve otra vez al mismo corre detrás de algo externo. Pensemos en la vida que se llama de descanso. Entonces de lunes a viernes es estrés, y el sábado o el viernes por la noche, sábado, domingo, viene otro estrés distinto, que es ver qué vamos a hacer, qué disque para descansar. ¿Cómo vamos a gastar plata para descansar? Vamos a ir al cine, vamos a ir a comer algo, vamos a ir a otra parte fuera de la ciudad. Otra vez, corra para arriba y corra para abajo. No es de extrañar que llega el lunes y todo el mundo está agotado. Están buscando siempre soluciones externas. O es el trabajo para tener con qué comer, o son 2 o 3 días de descanso para descansar de aquello que se convirtió en el objetivo de nuestro colegio y de nuestra
nuestros estudios superiores. Son poquísimos los que buscan una realización interna, ni aún muchos que se dicen cristianos. Siguen buscando cosas externas. Entonces, estos cristianos se meten en iglesias externas, ojalá reconocidas, con un pastor al que le puedan creer, que tenga una capacidad, una elocuencia, para que se respalde a sí mismo, y un buen curso bíblico de vez en cuando. Una iglesia, un pastor, un curso. Esa es nuestra vida cristiana en términos generales. Pero cuando tenemos los conflictos, los problemas, nos caen encima como una tempestad. Aparte de la iglesia, pues una familia que satisfaga a ese cristiano. Pero entonces sale de la iglesia y llega a la familia y está teniendo conflictos en la familia. ¿Qué está pasando, por Dios? El Señor dice, vengan a mí. Incluso esa frase del Señor la confundimos con lo que todos hacen. Entonces, vengan a mí es ir a la iglesia. Vengan a mí es abrir la palabra y leer un rato, muchas veces sin entender lo que estoy leyendo porque lo estoy haciendo mecánicamente. Cierro la Biblia y no tengo paz. Voy a la iglesia y no tengo paz. Pero todos hacen eso, entonces yo tengo que hacerlo. Esa es la vida cristiana. Pero es que ir a Cristo es confiar en que Él es la respuesta de todo. A todo. Todo lo en tu vida. La parte económica, la parte familiar, la parte laboral, la parte personal, la parte de tus conflictos, la parte de donde tu fe no está del todo firme, cimentada, la parte del desierto que tienes en tu corazón. Dice Él, vengan a mí. Pero para eso se necesita confiar. Si yo no confío en que Él es mi todo, sino que confío en que el dinero es el que va a resolver mis problemas de salud, estoy oyendo una cosa y no la estoy poniendo por obra. Ir a Cristo es dejar todo estorbo que nos aleje de Él. Pero muchos cristianos se estrellan con los estorbos. La visita, la llamada, todo se pone en contra de buscar a Dios en paz. Ir a Cristo es estar dispuesto a que Él nos mueva el piso, salir de nuestra comodidad. No, es que esto es muy duro. En la vida cristiana eso le toca es al pastor únicamente. Ir a Cristo es hacer y tomar decisiones bíblicas y ya no más decisiones carnales. Eso es ir a Cristo. ¿Para qué voy yo a Él? Si lo voy a oír claramente en lo que me va a decir y yo no le voy a hacer caso. Ir a Cristo es desafiarse uno mismo a pensar de una manera nueva. Esas 5 cosas que dije creo que están fallando mucho en la vida cristiana en algunos. No confían, permiten que los estorbos los aparten, no están dispuestos a cambiarse de su comodidad, no toman decisiones fundamentadas en la palabra y no quieren cambiar de su statu quo. Quiere decir, de donde yo estoy, es que así he vivido toda la vida, así me sigo. No, Cristo viene a cambiarnos. Entonces, Él decía, vengan a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, quedar sin sed. Esa sed interior va a desaparecer cuando vamos a Él con la actitud adecuada, con la actitud de Abel, no la de Caín. Las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Y cuando yo voy a Cristo, cuando yo lo busco con todo mi corazón, entonces empieza a fluir en mí aquello que, primero, calma mi sed. Segundo, me lava. Tercero, me refresca. Cuarto, es vida. El organismo físico es más de un 90% agua. Por eso el Señor puso esa figura. Espiritualmente es lo mismo. Cristo debe ser no el 90%, el 100% de tu vida. Entonces, ¿cómo reactivar la vida cristiana? Sencillo, yendo a Él. Y así
dejamos de estar desmoralizados en una religión muerta. A veces somos cristianos fieles, pero fieles a una cosa que ya nos tiene un poco cansados de su repetición. No encontramos alimentos frescos, vitalizantes, y seguimos ahí de todas maneras. No, es que la culpa la tiene el pastor porque es que no ha predicado nada que alimente. No, hermanos. Yo como cristiano tengo que buscar mi propio alimento también. Que el pastor me alimente una vez o 2 o 3 a la semana, eso es cosa clara y es su ministerio. Pero el resto del tiempo, ¿quién dijo que yo voy a la nevera únicamente a alimentarme una vez por semana? O que me siento en la mesa del comedor 2 o 3 veces por semana. Tengo que hacerlo 3 veces al día mínimo. Y ahí entonces me sentiré vivo. De otra manera me siento que me estoy muriendo de inanición. Cristo es lo mismo. Vengan a mí. Aquí el Señor en este pasaje no hizo una declaración teológica, fue un acto de compasión. Él estaba viendo las multitudes de los judíos que estaban muertos espiritualmente porque los fariseos y los religiosos de su época habían hecho lo mismo que los religiosos de hoy: predicar palabra muerta, letra que no entra al corazón. Y la gente, oyendo esa letra y esa palabra, no se levantaba a buscar a Dios. Este era un pueblo desmoralizado. Aquí el Señor le está diciendo a ese pueblo: yo soy tu vaso de agua fría. Soy la primavera que viene a refrescar tu vida. Bebe de mí para tener vida continuamente. Y lo mejor es que no hay requisitos para venir, con tal que lo hagas con un corazón sincero. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Entonces, cuando hacemos eso, hermanos, descubrimos una cosa, que el Señor Jesucristo es como ese botoncito del navegador que tenemos en el computador o en el celular, que la página está atascada, no funciona, no recibe, no podemos caminar más. Entonces el botoncito reactiva la página. Cuando vamos a Cristo, si estábamos agobiados, agotados, si habíamos perdido el entusiasmo, si estábamos desmoralizados, si estábamos viendo solamente lo negativo de la vida cristiana, pero llegamos a su presencia, Él hace que fluya inmediatamente. Y cuando ve un corazón de Abel, fuentes vivas, no un vasito, fuentes de agua que nos lava, nos refresca, nos vigoriza, y no solo eso, sino que salta para vida eterna, se convierte en una cascada hacia arriba, que lava igualmente a todos los que están a nuestro alrededor, porque no hay nada peor que un cristiano desmoralizado, o un cristiano derrotado, o un cristiano incrédulo. Eso es como levadura que leuda la masa. Y no hay de la misma manera nada mejor que ver a un creyente que está renovado en su interior, porque se ha reencontrado por enésima vez, porque ha hecho otra vez su compromiso de reactivación con el Señor. Señor, perdóname, otra vez había estado en esa modorra espiritual, en ese adormecimiento, en esa pereza, pero yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero, Señor, que tú me des vida nueva. Y viene el Señor. A veces no es tan instantáneo, así que no se angustien. El Señor está esperando a ver qué tan sincero es tu corazón. Si tú vas a insistir: Señor, te he orado y me oíste, porque tú siempre oyes, pero no me has respondido. Sigo seco, Señor. Aquí estoy, hasta que no me des el cumplimiento de tu palabra, que tú eres ríos de agua viva en mi vida, no me iré. Entonces el Señor ve esa insistencia, como la viuda aquella que repetía y repetía la petición, y dice: este hijo tiene corazón de Abel, me agrada su ofrenda. En este momento está haciendo un sacrificio
porque está seco como un desierto y sin embargo viene a mí otra vez, aunque él cree que no ha encontrado agua. Ya la encontró, pero falta que la vea en su vida, ahora produciendo, lavándolo. Por el momento solamente se le está quitando la sed, le estoy empezando a dar la paz. Porque el Señor no viene para darnos a cuentagotas, Él viene para rebosarnos. Vida abundante, plena y vida transformada. Yo estoy totalmente de acuerdo con los estudiosos que dicen que la verdadera evidencia de si un cristiano está caminando con el Señor, si es verdaderamente hijo de Dios, es esa transformación de vida. Uno lo ve en sus batallas, a veces está apaleado, a veces está incluso postrado en el piso, no de oración, sino de dolor. Y sin embargo, al poco tiempo uno lo ve que está haciendo el esfuerzo para levantarse, está ya doblando por lo menos una rodilla, para después doblar la otra y finalmente incorporarse. Ese cristiano es estimulante, es un ejemplo digno de ser visto. No hay nada mejor que ver a un hijo de Dios que se está llenando de la presencia de Dios. Si quieres tener una vida trascendente, esa vida no te la da la iglesia, no te la da tu pastor, te la da Jesucristo. Y por eso el papel de todo pastor es mostrar al Señor Jesucristo, porque el pastor no es la solución de nada. Solamente muestra algunas cosas, recuerda algunas cosas, es usado por Dios como teléfono para decir algunas cosas, pero de resto el creyente tiene que salir de esa palabra con el pastor e ir a buscar directamente al autor de la palabra que le oyó al pastor, y después ir a buscar la intimidad con ese autor. No contentarse solamente con leer un versículo o 10 o 100, ni siquiera memorizarlo. Hay gente que se sabe versículos de memoria pero no los vive. Hay gente que se conoce toda la Biblia y no la vive. La Biblia es la forma como Dios te acerca a Él. Salta de la Escritura a Dios, al dueño de la Escritura. Vamos a terminar con 2 versículos que nos recuerdan esto mismo que el Señor nos dijo. En Isaías 51:1: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es la invitación en el Antiguo Testamento que hace Dios el Padre y que Dios el Hijo retoma en la palabra que leímos hoy, de Juan 7:37. Vean, entonces, ¿qué estoy haciendo ya para terminar? Primero, mostrando que en el Antiguo Testamento está la invitación de Dios el Padre, aún a los judíos religiosos. Les decía, vengan a mí, vengan, y beban de las aguas que renuevan. Yo no quiero judíos religiosos que cumplan los 10 mandamientos y los otros 617 ordenanzas al pie de la letra, porque si hacen solamente eso tendrán la actitud de Caín. Pero si me encuentran a mí en medio de todos esos mandamientos, van a descubrir el corazón de Abel. Ese era el mensaje que existía en el Antiguo Testamento y solamente unos pocos judíos lo descubrieron. ¿Cuáles? Pues Moisés, Abraham, Daniel, los profetas. Hay muchos más que no figuran en la Biblia, que entendieron que la religión no era solo ley, y que no era religión, era vivencia específica con el Dios que había dado la ley. Ahora, eso era el principio de la Escritura. Al final, en Apocalipsis 22:17, vuelve y se nos repite la invitación. 22:17 de Apocalipsis dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratis.
Toda la escritura está en función de lo mismo. Entonces tú podrás amar a tu prójimo, perdonar a tus enemigos, tratar bien a tu familia, ser generoso con los demás y desprendido, salirte de la comodidad, solamente cuando estés lleno del Señor Jesucristo. Solamente cuando tú tienes una relación viva con Él, es que puedes servir a Dios y a tus hermanos. Reactiva tu relación con Jesús. No sé hace cuánto que no has hablado con Él. ¿Cuándo fue la última vez que te apartaste de todo alrededor y te concentraste en buscar a Dios? Entre más desalentado te sientas, más debes permanecer cerca de Dios, aunque no sientas el deseo de hacerlo. El sentimiento vendrá posteriormente. Tu misión es permanecer cerca de Él y así tu alegría será completa. Vamos a orar. Señor bendito, tu palabra es tan hermosa. Hoy te pedimos, Padre, que reavives en nosotros esa relación que tenemos. Que cuando hablen con nosotros, que cuando nos escuchen, vean ese fuego de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Que nuestra vida, día a día, Señor, sea encendida por ti, Señor. Que no nos vean a nosotros, sino a ti. Amén. Que nuestra relación no sea una relación dormida, rutinaria, religiosa, sino que sea esa relación viva, amorosa, tierna y ardiente, porque conocer tu palabra es una delicia, meditar en ella es deleite para nuestro corazón, nos trae paz, esperanza, vida, fortaleza, y no tendremos miedo jamás de las cosas que puedan venir, de las situaciones que estemos viviendo, porque sabemos que tú tienes control de absolutamente todo. Gracias por tu palabra. Estamos aquí diciéndote, ven Señor Jesús, trabaja en toda tu esposa, en el mundo entero, ayuda a los que están sufriendo, a los que han perdido todo, pero que todas estas cosas que están sucediendo sean para reavivar el corazón de aquellos que están dormidos y podamos todos estar unidos esperándote y diciéndote, ven Señor Jesús. Gracias por tu palabra, por tu consuelo y por la dicha de podernos reunir a aprender de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.